Era un desafío, porque pensar que preguntarle a la gente si quiere que le aumenten los impuestos, hoy sería impensado. En ese momento lo encaramos y teníamos la convicción que a través de una consulta popular la ganábamos, porque sabíamos que la gente confiaba en nosotros, que esas obras eran de infraestructura, era muy importante para la ciudad, y que la gente nos iba a acompañar, y así lo hizo. Y así lo hizo, y por supuesto, con la cabeza del intendente y todos nosotros, se acompañó y las obras se hicieron, que eso también hay que destacarlo, ¿eh? Fueron 25 obras con presupuesto oficial cada una de ellas. Se cumplieron, se ejecutaron, como dice Pato, y se ejecutaron dentro de esos presupuestos oficiales. Yo tuve el privilegio, yo en ese momento presidía la Comisión de Obras y tuve el privilegio de que Elio Aprile me integrara a una comisión del Ejecutivo, pero para tener un diálogo fluido, porque era un verdadero desafío acá con nuestro bloque de concejales. Tuve el privilegio de integrar esa mesa del Ejecutivo aún siendo concejal. Y la verdad que fue un gran logro para la ciudad de Mar del Plata, más allá de lo político para nosotros. Creo que Mar del Plata pegó un salto de calidad institucional y en términos de infraestructura, pero sobre todo institucional. Una sociedad que confió en sus gobernantes y que dijo, bueno, voy a pagar 3 o 4 pesos más durante X cantidad de años a cambio de que me ejecuten estas 25 horas. Después, la historia indica que a mí, como intendente, me tocó elevar un proyecto de ordenanza para derogar la sobretasa de los 3 y 4 pesos, porque justamente se habían ejecutado, se había cumplido 100% del compromiso del intendente Aprile con la sociedad, y hubo algunos que se tentaron, que como la gente ya se había acostumbrado a pagar la sobretasa, ¿por qué no la dejamos? Y no, nos plantamos y la derogamos. Aparte, vos fíjate, hoy llueve. Antes de hacer esas obras, Mar del Plata se inundaba en muchísimos lugares, por ejemplo, el estadio, ¿no? Y teníamos la última inundación más grande, bueno, fue en tu gobierno, y la anterior habíamos tenido 1.400 evacuados. Hoy, ¿cuántos evacuados tenemos? Muy pocos. Entonces, quiere decir que nosotros hemos dejado obras de infraestructura que mejoraron la calidad de vida de los marplatenses y batanenses. Son las obras que no se ven, pero son las obras que nos mejoran la calidad de vida y que invertimos en salud porque dimos agua potable, dimos cloaca, la cuarta cloaca máxima, ¿no? Es lindo recordarlo. Sí. Muchísimas. Primero que nada me gustaría saber cómo fue que llegaste a la militancia, porque debes haber empezado por nuestra edad, debes haber empezado durante la dictadura, no debe haber sido fácil o viene desde antes. Contame, ¿de dónde sale tu militancia? Yo empecé, te diría por rebeldía. Yo estaba estudiando en la facultad, arquitectura. Te estoy hablando del año 81-82. Y con un grupo de amigos empezamos, nada, con casi te diría la ingenuidad de aquella época, querer organizar algunas actividades, pero absolutamente neutras. Un campeonato de papi fútbol, una peña para que fuera alguien a tocar música y a reunir y juntarnos los compañeros. Y te la voy a hacer corta por una cuestión de tiempo. Terminamos en el rectorado de la universidad, hablando con un almirante, que en ese momento era el rector, de facto por supuesto, pero era el rector de la universidad, dando explicaciones de por qué hacíamos eso, qué intenciones teníamos, qué motivaciones, quién nos decía que hiciéramos esas cosas. Y como te anticipé, lo único que lograron es que pues, nos convirtiéramos automáticamente en rebeldes. Empezamos a hacer esas cosas ingenuas de prepo, ya no en el ámbito o con el sello de Facultad de Arquitectura, pero armamos igual y pegábamos carteles en la facultad, este tipo de actividades. Y una cosa fue llevando a la otra. Un día empezamos a discutir los planes de estudio de la facultad, otro día empezamos a discutir la baja calidad académica de algunos de los docentes que estaban allí solamente porque eran acólitos de la dictadura. Y en ese momento se comenzó a dar la apertura democrática. Fui con varios de ese grupo de amigos a ver 2 o 3 personas. Básicamente fuimos a escuchar a Alfonsín y a Oscar Allende. Y terminamos todos afiliándonos al radicalismo.
refundando Franja Morada en Mar del Plata, y metiéndonos de a poquitito en la militancia, primero universitaria, político universitaria, y luego ya en la política partidaria. ¿Y quiénes eran tus líderes políticos? ¿Quiénes fueron? Bueno, mi gran líder en ese momento era Alfonsín, digamos que era una personalidad que eclipsaba absolutamente todo. Pensá Luder, Alfonsín, Herminio Iglesias, el pacto sindical militar, y uno con 20 años, que se comía los chicos crudos, que tenía todos los sueños intactos, con una energía enorme por detrás. Alfonsín era un faro que nos llevaba directo hacia lo que nosotros queríamos, así que en esa etapa eclipsó. Yo luego se fueron dando alineamientos políticos, yo comencé a militar en la Junta Coordinadora Nacional con Federico Storani, con el Cotino Siglia, con Jesús Rodríguez, con el Changuí Cáceres en Santa Fe, con Chirola Laferriere en Entre Ríos, una serie de dirigentes que luego tuvieron gran predicamento a nivel nacional. Y cuando llegaste al Consejo, ¿qué imaginabas? ¿Qué ambiciones tenías? ¿Qué pensabas que iba a pasar? Yo el Consejo lo venía mamando desde mucho tiempo antes. A mí la política... Perdón. Sí. Hablábamos con Patricia de la Semana Santa. Ella la vivió en Buenos Aires, entonces la recordaba a nivel nacional, pero si vos estabas en ese momento en Mar del Plata, ¿podrías darnos un recuerdo de cómo fue esa Semana Santa acá, en lo local? Fue terrible acá en lo local. Hubo mucha gente genuinamente asustada, hubo mucha tensión. Era llamar a dependencias nacionales, al Congreso de la Nación, y que atendieran los teléfonos y te dijeran civiles, porque en cualquier momento no se sabía quién te iba a atender el teléfono. Era ver la miseria en los menos, en muy poco, pero apareció la miseria de la especulación de que podía terminar en ese momento un periodo democrático una vez más en la Argentina. Recuerdo, no voy a hacer nombres, pero militantes de algunas supuestas agrupaciones democráticas que quisieron tomar el rectorado de la universidad, fuimos corriendo hasta el rectorado, hubo trompadas, hubo empujones, hubo una marcha multitudinaria. Yo lo recuerdo con muchísima angustia Semana Santa, porque hoy algunos de los factores que uno habla, militares, poder sindical, intereses económicos, realmente son leones herbívoros, pero en aquel momento el acecho de querer preservar privilegios que hacía muy poquito habían perdido, prebendas económicas de todo tipo, impunidad para muchos de ellos, era muy fuerte, estaba muy latente, y la posibilidad de la interrupción era un hecho cierto. Cuando te tocó llegar a ser intendente Sí. del partido, ¿sentís que tu paso por el Consejo te había preparado de algún modo, que te dio una conciencia de alguna cosa que te sirvió para tu gestión? ¿O son dos temas muy separados, el legislativo del ejecutivo, son experiencias muy distintas? No, yo creo que me sirvió y mucho. Lo primero que te voy a decir es que para mí fue una frustración haber llegado a ser intendente por la renuncia de un amigo y de un intendente de mi partido. No lo disfruté. Estuve 2 años diciendo que yo tenía legalidad para ser intendente, pero no sentía tener legitimidad, porque en realidad a mí no me había elegido nadie para ser intendente. Motivo por el cual después de 2 años de haber tomado una ciudad en llamas, de haberla ordenado bastante, de haber podido apagar muchos incendios y ordenar muchas cuestiones, realmente sentí la necesidad de saber si mis vecinos me querían elegir como intendente o no, y por eso fui candidato, me presenté, tuve la suerte, o el destino hizo que ganara, y ahí me di cuenta que el paso por el Consejo Deliberante me había servido mucho. Uno sabe de técnica legislativa, conoce la ciudad. Si uno entiende lo que es ser concejal, esto es la polea de transmisión entre la gente y su gobierno. Es básicamente eso. Es el mecanismo por el cual el reclamo del vecino llega rápido
a los oídos de un funcionario del Ejecutivo o a un proyecto de ordenanza o un proyecto de declaración en este ámbito. Eso implica estar más tiempo afuera que adentro, estar más tiempo dialogando con organizaciones y con vecinos que estar acá adentro en reuniones de comisión o tomando café. Yo por lo menos lo viví así, lo hice así, y cuando me tocó ser intendente, desde el primer momento hasta el último, sentí que eso me había servido muchísimo. Y del otro lado, digamos, en el sentido contrario, el haber sido intendente, si hoy te tocara ser concejal, ¿tendrías una mirada como concejal distinta a la hora de presentar proyectos, de defenderlos, de apoyarlos o no, por haber estado en el Ejecutivo, en el cargo más alto posible? ¿Te da una noción distinta? Por supuesto que sí, porque los gobiernos en la República Argentina son unipersonales, son presidencialistas, y la verdad que de un presidente depende gran parte de la política nacional, de un gobernador de la provincial, y del intendente depende gran parte de la política municipal. Me serviría mucho, jamás podría ser concejal después de haber sido intendente, pero no por una cuestión de estatus ni de que se me vayan a caer los anillos, sino que cuando uno siente la adrenalina de poder modificar en el instante algo, aunque sea pequeño, para bien o para mal porque se equivoca, pero cuando uno tiene, como su nombre lo indica, el carácter ejecutivo de resolver cosas, creo que no toleraría a veces debatir horas, esperar días para ver que aparezca una solución una vez que uno tuvo la posibilidad, insisto, acertando o equivocándose, pero ir y ser ejecutivo tratando de corregir algo. La verdad no creo que tuviera la paciencia, la tolerancia, no con los demás, sino con mi propia ansiedad de volver a ser concejal después de haber sido intendente. ¿Te hago la última? Lo que vos quieras. Si recordás, quería preguntarte si recordás en tu paso por acá alguna situación que hoy digas, ¿para qué hicimos eso? ¿Por qué esa discusión? ¿No? Esas cosas que por ahí uno mira para atrás, en la vida personal de uno, tengo 20 yo para contar, pero digo, en la vida pública tiene otra connotación. Sí, a ver, concretamente no, en este momento no me acuerdo ninguna, pero muchísimas veces que vos decís, ¿qué estamos debatiendo? Hemos debatido cuestiones del extranjero en un consejo deliberante del Partido de General Pueyrredón, que uno dice, mirá, no se van a enterar en Croacia si nosotros sacamos una declaración o la derogación en Naciones Unidas, de que está perfecto que se debata en el Congreso de la Nación o que lo debata la Cancillería Argentina, pero bueno, eso tiene que ver a veces con confundir roles o cosas que no podemos hacer. Aquí he discutido yo, he debatido tratando de hacer entender que hay cosas que son de otras jurisdicciones. Y igual lo debaten y vos le decís, mirá, esto es de la provincia o es de nación, hagamos lo que hagamos, podemos hacer una declaración o un pedido de informe, pero nosotros no podemos regular sobre eso. Y aunque parezca mentira, por ahí uno invierte o emplea horas para debatir algo que ya sabe que no corresponde. Es parte de un legislativo, es parte de la tolerancia, es parte del proceso de aprendizaje. Insisto, tal vez la gente debería llegar con un poco más de formación a ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Yo siempre digo lo mismo, la política está muy devaluada en la Argentina con razón. Ha habido muchos hechos y personajes que colaboraron para que la política se devaluara. Pero la verdad es que a nadie se le ocurriría operarse con alguien que no fuera un médico, ni pagar impuestos en base a lo que le diga alguien que no fuera un contador. Y sin embargo están convencidos que la política la puede hacer cualquiera, sin tener una formación previa, sin estudiar, sin saber cuál es la diferencia, no sé, entre una tasa municipal y un impuesto, y sin embargo todo el mundo cree que puede ser. Lamentablemente los años demuestran que sí, que todos pueden ser, no lo digo porque hayan accedido, porque todo el mundo tiene derecho, lo que digo es que tal vez deberían esforzarse un poco más en leer y aprender, aunque sea cuando se ingresa. Yo la verdad que cuando entré como concejal había escuchado mucho, había
visto cómo se manejaban tipos a los que yo admiraba o me parecía que eran muy buenos concejales. Pero en realidad no lo había, es como ir a un gimnasio y ver entrenar, pero no había entrenado yo. Y cuando entré, los primeros 2 meses fue de entrenamiento, fue ver cómo es el proceso administrativo, político, jurídico para armar una ordenanza, cómo hago para averiguar en una dependencia del Ejecutivo lo que quiero. No es tan fácil, no es tan fácil. Y por lo tanto amerita estudiar. Y por otro lado, estás incidiendo en la vida de más de 700.000 personas, por lo cual hay que ser más que responsable en ese tipo de cuestiones. Los que no participamos nunca fuimos integrantes de un cuerpo como este, imaginamos que los debates entre los adversarios son fuertísimos, pero siempre tenemos la fantasía de que eso cuando termina la sesión termina y que son todos amigos cuando pasan la puerta o por lo menos pueden convivir. Eso se da o no se da, se daba y ahora ya no. Digo, la grieta existe, funciona, existió siempre. Me parece que se daba, en mi época se daba, y me parece que era muy bueno, porque discutíamos, insisto, ideas, posiciones políticas, ideología, proyectos, pero nunca lo tomábamos como algo personal. Me parece que hay barreras que no se pueden atravesar. Vos me podés decir algo que esté en las antípodas de mis pensamientos, pero si me lo decís en el terreno de las ideas, discutiremos con la mayor vehemencia que pueda cada uno de nosotros tratando de imponer nuestra idea por encima de la tuya, pero cuando salimos podemos ir a tomar un café y podemos ir a hablar de muchísimas cosas. Si queremos seguir hablando de eso, seguimos hablando de eso, pero si no, podemos seguir hablando de otro tipo de cuestiones. Yo veo que en los últimos tiempos la agresión personal está ahí, muy cortita, muy cortita. Enseguida se habla de estafadores, enseguida se habla de ladrones, enseguida se habla de un montón de agravios que son del terreno de lo personal. Entonces, si yo te trato de delincuente, si yo te trato de cachivache, si yo te trato... es muy difícil que después podamos salir y como dos contrincantes políticos, pero dos vecinos de la ciudad, y hasta, ¿por qué no? Yo he hecho grandes amigos opositores en esta ciudad. Ser amigos, aunque toda la vida pensemos distinto, aunque cuando haya elecciones, por ahí pasen 1 mes y medio, 2 meses en el que no nos hablamos porque cada cual está en la de él y tratando de imponer su espacio político, pero podemos ser amigos en la vida. La grieta ha hecho mucho daño, pero la gente se encarga de que esa grieta sea extremadamente profunda, extremadamente profunda. Cada vez hay menos sustantivos que apelan a ideas y más que apelan a tipificaciones del Código Penal. Y en un debate político, cuando pasa eso, es muy difícil. Ojalá volvamos a esa fantasía de muchos, que podamos ser adversarios políticos, pero después podamos dialogar amablemente, porque así se construye una ciudad. A esta ciudad lo que le hace falta, igual que al país entero, son políticas de Estado. Cuestión es que se vaya un gobierno y el que sigue, lo que venía haciendo el gobierno anterior bien, lo termine. Tan simple como eso. A mí me preguntaban qué me parecía por ahí que algún intendente que me sucedió iba a inaugurar alguna obra que había empezado yo. Lo primero que me salía era que era normal y que me sentía feliz y que ojalá pasara muchísimas veces. Y que la verdad era el mérito, era de él, que había podido terminarla. El mérito, cuando yo lo inicié, me lo reconocieron por haberlo iniciado. Y ahora era todo de él porque lo había podido terminar. Se dramatiza mucho en la política y se dramatiza para ocultar intereses que pocas veces son las del conjunto de la sociedad y a veces son los intereses de algunos pocos.